Gracias, diputada vicepresidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, todos los presentes, quienes nos acompañan, medios de comunicación, quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, ciudadanos de Tlaxcala, muy buenos días. Asamblea Legislativa. El que suscribe, diputado Jaciel González Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de esta 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala al tenor de la siguiente exposición de motivos. La boga es el quehacer en el tema de los archivos, los cuales, según cuenta la historia, pueden remontarse a la aparición de la escritura, puesto que excavaciones arqueológicas en Egipto han dejado muestra de la existencia de archivos en la antigüedad. Los documentos que había en estos primeros archivos contenían documentos legales, padrones, censos, títulos de propiedad, registros de soldados y documentación privada. A fin de cuentas, la documentación era una herramienta de control de la población y de la riqueza. Estos primeros documentos eran principalmente tablillas de arcilla sobre las cuales los babilonios, sumerios y arcadios escribían usando la escritura cuneiforme. Otras veces se escribía sobre pieles, madera, marfil y hasta papiro. En el siglo IV a.C. se produce una centralización de los documentos públicos en Atenas. Era un lugar de conservación abierta y consultas, e incluso se podía obtener copia de reproducciones de los documentos, como los templos tenían un fuerte carácter sagrado. Se hace referencia a que era un lugar de garantía y credibilidad por los archivos que resguardaban. Con los bárbaros llega la disolución de las escrituras administrativas del Imperio Romano y se distribuyen los archivos, el derecho germano y se superponiendo al romano. El documento se convierte en un objeto sagrado. No hay sedes físicas como sedes de los archivos. Estamos en un periodo oscuro. Solamente se conservan archivos en los monasterios. En el siglo XV se empiezan a montar archivos reales con una sede fija, recuperar documentos de manos privadas y buscan lugares seguros para depositar el archivo. Nombran archiveros casi profesionales. Con la Revolución Francesa se produce una revolución en los archivos. El 25 de junio de 1794 se nacionalizan los archivos franceses, se crea el Archivo Nacional y se reconoce el derecho a la consulta de los documentos públicos. En el siglo XX se crean archivos intermedios que conservan documentos que ya no tienen valor administrativo, pero que todavía se sabe si se van a ocupar o no. Crecen los archivos privados por la creación de las distintas leyes de los archivos. Un carácter importante de los archivos en el siglo XX es el carácter que le da la legislación, identifica que es un documento de archivo. Las necesidades de la administración obligan a la profesión a replantearse sus presupuestos, ya que abarcan desde las oficinas hasta la conservación definitiva. La Segunda Guerra Mundial marca el despegue de la archivística por la necesidad de investigar y de difundir el conocimiento y la expansión de la democracia como modelo de organización social. Ahora bien, en México, con la entrada en vigor a la Ley General de Archivos, de fecha 15 de junio de 2018,
Entre otras, se estableció la obligación de los sujetos obligados a conservar y resguardar los documentos producidos por las distintas áreas que las integran. Para un servidor, es de suma importancia impulsar la creación de una dirección de archivos en este Congreso para que se pueda dar un efectivo cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Tlaxcala y exista una buena coordinación, vigilancia y la efectiva modernización de los archivos, y con esto favorecer el uso del acervo cultural que existe en este Poder Legislativo y con ello facilitar la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos y el acceso a la información. La creación de la Dirección de Archivos en el Congreso del Estado de Tlaxcala, además de ser una obligación jurídica para nosotros como legisladores, es una solicitud que nos demanda la autoridad federal, y con esto damos paso a evitar alguna acción jurídica por desacato. Asimismo, contribuiremos a eficientar la difusión del Poder Legislativo en materia de archivos. Por los razonamientos anteriormente expuestos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se reforman las fracciones cuarta y quinta del artículo 99 y el artículo 101, y se adicionan la fracción sexta al artículo 99, el título octavo denominado Dirección de Archivos, con dos capítulos. Capítulo primero, disposiciones generales, con los artículos 127 y 128, y capítulo segundo, atribuciones y organización de la coordinación de archivos, con los artículos 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 y 136, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 99, párrafo primero, queda igual. De la fracción primera a la fracción tercera queda igual. Fracción cuarta, dirección jurídica. Fracción quinta, dirección de comunicación social y relaciones públicas. Y fracción sexta, dirección de archivos. Artículo 101. Para ocupar los cargos de secretario parlamentario, secretario administrativo, director del Instituto de Estudios Legislativos, director jurídico, director de comunicación social y relaciones públicas y director de archivos se requiere. De la fracción primera a la fracción quinta queda igual. Título octavo, Dirección de Archivos, capítulo primero, Disposiciones Generales. Artículo 127. El titular del área coordinadora de archivos tendrá el nivel de director y promoverá que las áreas operativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos. Artículo 128. El titular de la Dirección de Archivos deberá cumplir, además de lo establecido en el artículo 101 de esta ley, con los requisitos siguientes. Fracción primera, contar con conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en actividades archivísticas. Fracción segunda, deberá ser licenciado en cualquiera de las ramas de las ciencias sociales y con experiencia archivística. Fracción tercera, no ser ministro de culto religioso alguno. Fracción cuarta, no ser ni haber sido dirigente de los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido o agrupación política, titular de alguno de los órganos autónomos del Estado durante los 3 años previos al de la elección. Y fracción quinta, las demás que establezcan las disposiciones jurídicas. Capítulo segundo, atribuciones y organización de la coordinación de archivos. Artículo 129, el área coordinadora de archivos tendrá las atribuciones siguientes. Fracción primera, elaborar con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, concentración y, en su caso histórico, los instrumentos de control archivísticos previstos en esta ley, las leyes locales y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellas. Fracción segunda, desarrollar criterios
definidos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado así lo requiera. Fracción tercera, elaborar y someter a consideración de la Junta de Coordinación y Concertación Política o a quien éste designe el programa anual o plan anual en materia archivística. Fracción cuarta, coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas. Fracción quinta, dirigir las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos archivísticos, a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas. Fracción sexta, ofrecer asesoría técnica para la operación de los archivos. Fracción séptima, obtener programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos. Fracción octava, crear y actualizar, según sea el caso, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de acceso a las conservaciones de los archivos. Fracción novena, coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración histórico, de acuerdo con la normatividad. Fracción décima, autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del sujeto obligado sea sometida a procesos de desintegración, escisión, extinción o cambio de adscripción o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Y fracción décimo primera, las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 130. La Dirección de Archivos tiene las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como las conferidas en el reglamento. Estará a cargo de un titular denominado director de archivo, al que asistirá al personal necesario para el cumplimiento de sus atribuciones. Artículo 131. El titular de la dirección tendrá las siguientes atribuciones. Fracción primera, propiciará la integración y formalización del grupo interdisciplinario. Fracción segunda, convocará a las reuniones de trabajo. Fracción tercera, aprobar y difundir la normativa relativa a la gestión documental y administración de archivos. Fracción cuarta, aprobar y difundir los criterios y plazos para la organización y conservación de los archivos que permitan localizar eficientemente la información pública. Fracción quinta, elaborar las recomendaciones archivísticas para la emisión de normativa para la organización de expedientes archivísticos. Fracción sexta, emitir recomendaciones a los sujetos obligados para aplicar la ley en sus respectivos ámbitos de competencia. Fracción séptima, aprobar los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas automatizados para la gestión documental y administración de archivos. Fracción octava, aprobar acciones de difusión, curso y promoción de esta soberanía sobre la importancia de los archivos como fuente de información esencial de los documentos de archivo electrónico. Fracción novena, aprobar la política de gestión documental y administración de archivos. Fracción décima, promover las estrategias de difusión y divulgación del trabajo archivístico, del patrimonio documental y patrimonio documental del Congreso. Y fracción décimo primera, fungirá como moderador en las reuniones de trabajo. Fracción décimo segunda, llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, conservando las constancias respectivas. Fracción décimo tercera, establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental que incluya al menos, inciso A, un calendario de visitas a las áreas productoras de la documentación para el levantamiento de información e, inciso B, un calendario de reuniones del grupo interdisciplinario. Fracción decimocuarta, prepara las herramientas metodológicas y normativas como son, entre otras, bibliografía, cuestionario para el levantamiento de información, formato de ficha técnica de valoración documental, normatividad de institución, manuales de organización, manuales de procedimiento y manuales de gestión de calidad. Fracción decimoquinta, integrar el catálogo de disposición documental
el cuadro general de clasificación archivística, guía simple de archivo y fracción 16ª, las demás que determine la Junta de Coordinación y Concertación Política y las leyes de la materia. Artículo 132. Para el ejercicio de las atribuciones que le competen a la Dirección de Archivo, contará con las áreas operativas siguientes: fracción primera, unidad de correspondencia; fracción segunda, unidad de archivo de trámite; fracción tercera, unidad de archivo de concentración; y fracción cuarta, unidad de archivo histórico. Además, se auxiliará de cada una de las áreas y comisiones del Congreso del Estado a través del responsable de archivos de trámite y de los titulares de los órganos técnicos administrativos y el Contralor Interno del Congreso. Artículo 133. La unidad de correspondencia u oficialía de partes es la responsable de la recepción, registro, seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite, responsabilidad que puede recaer en la oficialía de partes común del Congreso del Estado de Tlaxcala. Artículo 134. Cada área o unidad administrativa debe contar con un archivo de trámite que tendrá las funciones siguientes. Fracción primera, integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, emplee o reciba. Fracción segunda, asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios documentales. Fracción tercera, resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública en tanto conserve tal carácter. Fracción cuarta, colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos archivísticos previstos en esta ley y sus disposiciones reglamentarias. Fracción quinta, trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área coordinadora de archivos. Fracción sexta, realizar las transferencias primarias y al archivo de concentración. Y fracción séptima, las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Los responsables de los archivos de trámite deberán ser preferentemente personal de base adscrito al Congreso. Artículo 135. El responsable de archivo de concentración tendrá el cargo de jefe de unidad o su equivalente. Deberá contar con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acordes a su responsabilidad y tendrá las atribuciones siguientes. Fracción primera, asegurar y describir los fondos bajo su resguardo, así como consulta de expedientes. Fracción segunda, recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las unidades o áreas administrativas productoras de la documentación que resguarda. Fracción tercera, conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental de acuerdo con lo establecido en el catálogo de disposición documental. Fracción cuarta, colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos archivísticos previstos en esta ley y en sus disposiciones reglamentarias. Fracción quinta, participar en el área coordinadora de archivos en la elaboración de los criterios de valoración documental y disposición documental. Fracción sexta, promover la baja documental de los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y, en su caso, plazos de conservación y que no posean valores históricos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Fracción séptima, identificar los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su vigencia documental y que cuenten con valores históricos, los cuales serán transferidos a los archivos históricos de los sujetos obligados según corresponda. Fracción octava, integrar en expedientes el registro de los procesos de disposición documental, incluyendo dictámenes, actas e inventarios y demás que resulten. Y fracción novena,
publicar al final de cada año los dictámenes y actas de baja documental y transferencia secundaria en los términos que establezcan las disposiciones en materia y conservarlos en el archivo de concentración por un periodo mínimo de 7 años a partir de la fecha de su elaboración. Artículo 136. El responsable de la unidad de archivo histórico tendrá el nivel de jefe de unidad o su equivalente, deberá contar con licenciatura en cualquiera de las ramas de las ciencias sociales y con experiencia en materia archivística, y tendrá las funciones siguientes. Fracción primera, recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar expedientes bajo su resguardo. Fracción segunda, brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio documental. Fracción tercera, establecer los procedimientos de consulta de acervos que resguarda. Fracción cuarta, colaborar en la área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos archivísticos previstos en esta ley, así como las demás normativa aplicable. Fracción quinta, implementar políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos históricos y aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las tecnológicas de información para mantenerlos a disposición de los usuarios. Y fracción sexta, las demás que establezca las disposiciones jurídicas aplicables. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la Sala de Sesiones, Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 6 días del mes de marzo del 2023. Atentamente, Jaciel González Herrera, diputado integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado. Es cuanto, diputado presidente.